Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les agradezco por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Les cuento que hoy día nos enteramos de que la cuarentena se va a extender, por lo que se han incrementado mucho eh, la ansiedad y el estrés en un gran número de personas. Pero bueno, al tema que vamos, ¿no? ¿Qué es el homeschooling? ¿Por qué traigo el tema del estrés porque el homeschooling en sí, al ser una alternativa a la educación de nuestros hijos en casa, implica poder tener la tranquilidad emocional para poder compartir con un niño más del tiempo de lo que la gente normal comparte con. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para poder uh, acompañar un niño, una niña, probablemente más tiempo del que un adulto está acostumbrado. Entonces esto hace que los niveles de estrés y los niveles de ansiedad en relación a la convivencia con los niños se incrementen. Por eso es importante el tema del estrés y la ansiedad en esto del homeschooling, ¿no? Al tener una situación de mayor inquietud dentro de la casa, ¿no? Pero el homeschooling termina siendo una decisión, ¿no? La decisión familiar en relación a lo que va a ser la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. Termina siendo una decisión de cómo queremos que ellos construyan su aprendizaje, no dejando esto al sistema educativo actual, no dejando esto en manos del sistema educativo actual. O intentando no contaminarnos de lo que el sistema educativo actual propone como educación. Es decir, la propuesta del sistema educativo parte de dos principios bastante claros, ¿no? Que es la competencia y el individualismo. Muchos padres toman atención de esto y deciden no escolarizar a sus hijos ni en un sistema educativo particular ni público. Esa es una de las razones por las que muchas personas deciden hacer homeschooling, hacer educación en casa, ¿no? Educar a sus hijos en casa. La educación en casa es esto, ¿no? Es la decisión que tomamos como responsables de la parte educativa de nuestros hijos, de asumir esa responsabilidad de estar presentes en la educación de nuestros hijos y no entregar esto a terceros. Tener la capacidad, la posibilidad de acompañar esto, ¿no? Esta decisión es una decisión bastante complicada, arriesgada, llena de temores. Hans me va a contar más adelante probablemente su experiencia. Él tiene 25 años haciendo homeschooling. En mi caso, yo educo a mi hijo de 4 años y vengo acompañándole estos 4 años sin escolarizarlo. Lo más cercano que ha estado a un formato escolarizado es La Mancha, y hemos estado súper felices de La Mancha, ¿no? Para él, por ejemplo, su escuela, él mira la escuela, una escuela, dice: mi escuela es La Mancha, identifica a los adultos de La Mancha como sus profesores. Entonces, la escuela para él es algo bastante, mucho más que un solo espacio, mucho más que la casa. Son varios espacios donde él puede construir su aprendizaje, pero puede construir su aprendizaje en base a sus ritmos, en base a sus intereses. El homeschooling es todo esto, ¿no? Es tener una mirada bastante profunda acerca del respeto que merecen todo ser humano de encaminar sus aprendizajes como mejor pueda hacerlo, sin la interferencia, sin sentirse de una u otra manera direccionado sea por un sistema, sea por una propuesta educativa. Es decir, que pueden caminar solo a partir de sus experiencias, pueda ir construyendo sus aprendizajes con adultos presentes, ¿no? Que apoyen, que acompañen esto, que también permitan el descubrir nuevos aprendizajes de una forma sutil, no invasiva. El homeschooling para mí, o la educación en casa, para mí es todo esto que refiero, no es más que una definición teórica o académica. Pasa por una decisión, pasa por un
un darnos cuenta de. Ahora muchas personas se encuentran con la educación en casa como no como una opción, sino más bien como es decir, están un poco forzados a ello. Y termina siendo bastante complejo el poder sobrellevar el aprendizaje de los niños en casa, ¿no? Cuando no estamos acostumbrados. Peor aún cuando la forma como se está encaminando esta educación virtual termina siendo bastante criticable, ¿no? La forma como se está armando, estructurando la educación virtual en este momento. Y para mí eso termina siendo el homeschooling, ¿no? Una decisión que pasa por asumir las responsabilidades de la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, y esto no implica para nada vivir aislados por el contrario, el homeschooling exige, y en mi experiencia ha sido así, exige tener un colectivo, un grupo, una tribu en la cual soportarnos y a través de la cual también lograr eso que se le critica tanto también al homeschooling, que es el aislamiento del niño o la niña, ¿no? Es indispensable tener un colectivo con el cual te puedas soportar. Eso para mí es la educación en casa y así es como yo estoy viviendo la educación en casa. Continuando con la primera pregunta, que se titula como ¿qué es el homeschooling? ¿Qué beneficios consideramos que puede traer el homeschooling que contrastan con la enseñanza tradicional? Le damos la palabra a Hans. Muy buenas tardes. Muy bien, como ya dijo Coco, el homeschooling o educación en casa, en primer lugar consiste en que nosotros como padres nos encargamos de la educación de nuestros hijos. Y hoy en día mucha gente ve eso como algo muy extraño, pero en realidad no es nada nuevo. Es lo que la humanidad ha estado haciendo por miles de años. Y solamente en los últimos 100, 150 años se ha vuelto la nueva normalidad que los niños van a la escuela. Antes eso no era lo normal. Entonces, primero tenemos que ver lo que se hace en esta situación de la cuarentena. Eso técnicamente no es homeschooling, porque todavía los padres no están a cargo de la educación de sus hijos. Lo que se practica ahora es educación a distancia. Entonces yo creo que como padres tenemos que atrevernos a asumir la responsabilidad nosotros mismos y no simplemente tomar ahora lo que nos ofrece el Ministerio de Educación o las escuelas privadas. Pienso que está bien que ellos ofrezcan algún programa educativo, pero pienso que no debemos hacernos esclavos de eso. Debemos tomar la libertad de adaptar la educación a lo que realmente necesitan nuestros hijos. Una gran ventaja de la educación en casa es que los niños pueden pasar tiempo con nosotros como padres, que podemos tomarnos tiempo para escucharlos, para comunicar, para edificar una relación de confianza. Eso es algo que muchas familias ya no conocen. Y había un momento donde yo me he enfrentado con eso de una manera bastante llamativa. Nosotros durante algún tiempo también hemos ofrecido refuerzo escolar para niños del barrio. Entonces, ellos venían a nuestra casa, también en las vacaciones, ofrecíamos diversos cursos electivos para ellos. Y siempre el curso que más les llama la atención a los niños fue el curso de cocina. Entonces, un día me puse a les pregunté a los niños por qué les gusta tanto cocinar. Y la mayoría de ellos dijeron, no es tanto que nos guste la cocina, pero no me gusta comer en mi casa, porque ellos sabían que después de cocinar podíamos almorzar juntos con los niños del curso. Y entonces les pregunto por qué. Y me dicen, en mi casa siempre tengo que comer solo.
Y ahí realmente nos ha chocado ver cómo tantos niños no tienen una vida familiar. Pasan toda la mañana en la escuela, toda la tarde en una academia, y cuando llegan a casa, ni siquiera hay papá o mamá que les dan la bienvenida. Hay una comida en la cocina para que se lo calienten, no hay dinero en la mesa para que vayan al restaurante, pero no tienen ese calor de una familia. Y pienso que eso es lo más importante. Cuando preguntamos cómo se hace en la práctica la educación en casa, ahí no hay un único modelo a seguir. El movimiento de la educación en casa es realmente muy variado. Y eso también es una gran ventaja. En la escuela todos tienen que hacer lo mismo, al mismo tiempo, de la misma manera. En familia podemos educar a los niños según lo que ellos necesitan, cada uno. Ahí hay familias que optan por la educación a distancia, matriculan a sus hijos en un colegio a distancia. Bueno, eso les ahorra el trabajo de hacer preparaciones y usar su creatividad. Pero para mí realmente no es lo ideal, porque eso trae todos los problemas del sistema escolar a la casa, que hay una sobrecarga intelectual que no toma en cuenta las necesidades de los niños. Los padres tienen que ejercer presión sobre los niños, asumir el papel de un profesor, y eso no es lo ideal. Es mucho mejor cuando realmente somos padres y madres y no profesores frente a los niños. Entonces hay familias que usan modelos pedagógicos existentes, pero alternativos. Por ejemplo, hay familias que practican la pedagogía Montessori en su familia, o la escuela activa, el aprendizaje por proyectos. Hay diversos modelos educativos que funcionan. Nosotros escogimos un modelo que se llama la Fórmula More. Fue diseñado por una pareja de educadores en Estados Unidos, Raymond y Dorothy More. En sí, nuestra aventura educativa comenzó con encontrar un libro de ellos que se llama Mejor tarde que temprano. Ellos investigaron cuándo es la edad ideal para que un niño comience con clases formales como en la escuela, y encontraron que eso es mucho más tarde de lo que comúnmente se asume, que un niño no se beneficia de clases formales hasta que tenga por lo menos 8, 9 o incluso 10 años. Y antes de esa edad es mucho mejor que aprendan de manera informal, en el transcurso de los quehaceres diarios, que aprendan conversando con sus padres. Y después otro punto que es importante, adaptamos el currículo al niño, no presionamos al niño dentro de un currículo que ya está hecho. Les dejamos tiempo para que ellos se desarrollen de una manera natural, y ahí cada niño tiene su propio ritmo. Hay niños que se desarrollan muy rápido, hay otros que demoran más, pero en todo caso, para poder aprender a leer, a escribir, los números, para eso tienen que alcanzar una cierta madurez del cerebro, y eso no se puede apurar, o si lo intentamos apurar, se estropea el cerebro de los niños. Por eso muchos niños escolares repiten de memoria lo que se les dice, pero en realidad no lo entienden. Mientras cuando les damos tiempo que maduren, que sean niños, que jueguen como niños, y no les forzamos todavía esos contenidos académicos, entonces más tarde cuando lo aprenden mucho mejor, entendiendo mucho mejor. Entonces más optamos por un aprendizaje natural que corresponde a la manera de ser de los niños. Y un último punto, que tomamos en cuenta los intereses de los niños. Si a un niño le gustan, digamos, los perros, estudiamos sobre los perros. Si a un niño le gustan los aviones, estudiamos sobre los aviones. Ahora estudiamos temas que los niños ya están motivados para aprender,
Y alrededor de esos temas construimos las actividades educativas. Bueno, eso será todo, creo, de mi parte por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Ahora tenemos la segunda pregunta, que es, ¿cuáles han sido los principales desafíos que han encontrado como padres al hacer homeschooling? ¿Qué recomendaciones nos pueden brindar? Tanto Coco como Hans han criado a sus hijos en casa, así que nos van a dar unas palabras acerca de esto. Con ello le paso la palabra a Coco. Hola, ¿cómo están? Los desafíos, ¿no? Lo primero fue que al inicio uno siempre tiene muchas dudas, si está haciendo bien, está haciendo mal. Recuerdo que muchas personas me decían, no, pero te pueden meter preso, ¿cómo no vas a escolarizar a tu hijo? Eso es ilegal, está prohibido, ¿qué te pasa por la cabeza, no? Y cuando le daba mis argumentos, las razones por las cuales no, en este caso era mi distancia con el sistema educativo, ¿no? Y un poco el darme cuenta de que el sistema educativo construía ciudadanos competitivos e individualistas. Esas son las dos características que tiene el ciudadano que construye el sistema educativo actual. No es de sorprendernos cómo hemos reaccionado ante la cuarentena, ¿no? Deseo de comprar y de comprar más que el otro no es una casualidad. Esto responde a una forma que hemos aprendido desde la escuela, siendo el sistema educativo el primer impulsor de esta manera de esta construcción de ciudadanos individualistas y competitivos. Y también ciudadanos con un mínimo pensamiento crítico. En la escuela está prohibido tener pensamiento crítico. Este conjunto de razones fue lo que inicialmente a mí me moviliza para poder realizar la educación en casa. Me enfrenté a muchos cuestionamientos, esencialmente de amigos, familiares. Sin embargo, pasó por ser una decisión familiar. Esto fue conversado con mi esposa. Y ahora lo dialogamos también con Joaquín, con mi hijo, ¿no? Y le preguntamos cómo se va sintiendo en esto. Pasa por ese camino, ¿no? De tomar atención realmente de lo que un niño, una niña necesita en cada momento de su vida. Y por facilitar esto que realmente necesita, ¿no? Bien lo decía Hans, ¿no? Cuando Hans hablaba, yo pensaba en, actualmente tenemos como un boom lo que es la estimulación temprana. Y pensaba en lo que decía Hans de los tiempos, los ritmos, ¿no? Vivimos en una cultura que quiere acelerar todo. Pareciera que mientras más rápido lo haces, es mucho mejor. Mientras más y más rápido, mejor. Como respondiendo a un fin bastante mecánico, utilitario, no humano. No respetamos los procesos, los tiempos de cada ser humano. Por el contrario, queremos que todo pase rápido, que lea a los 2 años, que escriba a los 3, que sepa multiplicar a los 7. Es decir, tenemos todo esto como logros esperados, ¿no? Como metas, y creo que eso es lo que ha enfermado un poco también al sistema educativo, ¿no? Estos anhelos que no responden realmente a los intereses y al proceso mismo de crecimiento de los niños y las niñas. Entonces un poco el desafío los desafíos que nos encontramos fueron esos, no entrar en tranquilidad, cambiar círculos de amigos, que es bastante doloroso también tener que alejarte de ciertas personas para poder acompañar a tu hijo de la mejor forma. Todo esto termina siendo algo como retos que se nos presentan, ¿no? En relación a los logros que observo, siento que mi hijo está creciendo mucho más respetado. Hemos intentado estar cerca a él durante este tiempo que transcurre, lo más presentes posible. Yo cambié mi forma de trabajo, mi madre cambió también su forma de trabajo. Es una decisión bastante importante, porque cambia todo. Para poder tener el acompañamiento, estar presente con tu hijo y estar en casa, necesitas tener la tranquilidad económica también. Nosotros hemos pasado por desprendernos de muchos privilegios para poder
concentrarnos, privilegios económicos claramente, para poder concentrarnos en la educación de Joaquín, ¿no? Para poder estar cerca. No queríamos ser dos padres trabajando 10 horas, sí cubriendo necesidades económicas, pero estando ausentes, ¿no? Dejando a nuestro hijo bajo el cuidado de una niñera o de una tutora o en clases. Queríamos estar presentes en la crianza, queríamos estar acompañándolo, viviendo esto que es mágico, ¿no? De acompañar a tu hijo en este proceso de descubrir el mundo, de descubrir la vida. A mí me parece increíble, ¿no? Y nos trae mucho aprendizaje, muchísima sabiduría. Estamos muy atentos a todo lo que trae Joaquín como sabiduría, ¿no? Desde sus diálogos, desde sus exigencias, desde sus caprichos, es como todo termina siendo una posibilidad de aprendizaje tanto para él como para nosotros. Entonces yo siento que el homeschooling nos ha permitido darle valor a algo que es importante, que es la cercanía, la presencia, la responsabilidad en la educación también, la responsabilidad como padres en la educación de él. Siento que esto es algo que nos ha fortalecido como familia, como equipo, como familia funcional. Siento que estamos conectados con una misma idea, ¿no? Y esto, él absorbe este deseo que tenemos como padres de acompañarlos con respeto, lo que no quita que haya momentos en los que perdamos la paciencia, en los que seamos, probablemente no utilicemos la educación respetuosa y se nos escape un grito, o simplemente perdamos esto que es el equilibrio, ¿no? Como bien dice Hans, cuando uno acompaña en casa, yo soy psicólogo de formación, pero cuando acompaño a mi hijo soy su papá, no soy su psicólogo. Las emociones dominan mucho más que lo racional en el momento del acompañamiento. Intentamos o intento equilibrar la mirada que tengo en ese momento. Sin embargo, yo cuando estoy acompañando a Joaquín soy su padre y no soy su psicólogo ni su profesor, soy su padre que pretende acompañarlo en el descubrimiento de sus aprendizajes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo estructuramos el homeschooling en casa? Yo por lo pronto lo estoy haciendo 3 veces por semana. Estamos trabajando áreas, por ejemplo la motricidad, estamos trabajando arte y estamos trabajando, en este caso, movimiento, arte y lo que es matemáticas, desde una introducción al mundo numérico, desde el juego, porque cuando le presenté las posibilidades que teníamos para poder construir nuestra escuela, porque eso es lo que hemos hecho con Joaquín, construir juntos nuestra escuela, estos fueron los temas que a él le parecieron mucho más interesantes. Entonces, desde allí hemos organizado y estructurado 3 veces por semana clases de estas 3 materias. Absolutamente flexibles, es decir, hay días o hay semanas que podríamos trabajar sin ningún problema en los 3 días, en las horas planteadas, y hay semanas que no hacemos absolutamente nada. Hace poco Joaquín ha estado con un dolor de muela intenso, y esto cambió absolutamente la forma, ¿no? Cambió toda la rutina y estuvimos mucho más atentos a acompañar ese dolor que mi hijo tiene 4 años y no sé si han vivido el proceso de un dolor de muela en un niño de 4 años. Es absolutamente devastador para él. El dolor es intenso, no saben cómo procesar ese dolor tan intenso. Entonces nos agarró en este tiempo de la cuarentena y no pudimos llevarlo a un dentista. Hemos estado cerca de 7 días con este dolor intenso, ¿no? Intentando calmarlo, lo que hizo que el homeschooling cambiara, ¿no? Y se centrara, es decir, la propuesta que teníamos de contenido, de temas a desarrollar, lo suspendimos. Mantengo una flexibilidad extrema en relación a se trata de que él disfrute de estos procesos y que no encuentre que es algo forzado. Por lo menos en este momento no se necesita eso. Él va a cumplir 5 años y hasta los 7 años es probable que, 7, 8 años es probable que aún mantengamos bastante flexibilidad y él vaya acercándose al mundo numérico, a las letras, desde la posibilidad que le doy en el ambiente.
construye un ambiente bastante estimulante para él, de tal manera que él rápidamente, si quiere llegar a una guitarra, puede hacerlo. Si quiere llegar a unas colchonetas para hacer volantines, puede hacerlo. Si quiere, por ejemplo, pintar, tiene material para pintar. Si quiere construir, tiene material para construir. Estoy más bien cuidando de no sobreestimularlo, de que estos materiales no terminen siendo algo que, por la presencia que tienen tan constante, terminen siendo materiales que no causen ya mayor sorpresa ni interés. Todavía no ha ocurrido, aún mantiene el interés en todos estos materiales, y por ahí siento de que también ahí está, eso termina siendo una fortaleza del homeschooling, ¿no? La posibilidad que él encuentre materiales para desarrollar actividades que responden realmente a su interés, a sus necesidades, ¿no? También hay momentos de aburrimiento, siendo el aburrimiento algo tan importante en un niño, ¿no? Permito que hayan espacios donde no tenga absolutamente nada que hacer y que se encuentre con él y sin la posibilidad de que nada de lo que hay alrededor le divierta, para que se construya algo a partir de eso. Ok, por ahí espero haber dado algunas pistas de cómo podríamos encaminar nuestro homeschooling. Muchas gracias, Coco. Le pasamos la palabra a Hans para que nos pueda contestar esta segunda pregunta, ¿no? Que, bueno, recordamos que es ¿cuáles han sido los principales desafíos que han encontrado como padres al hacer homeschooling? ¿Qué recomendaciones nos pueden brindar? Le doy la palabra a Hans. Desafíos. Bueno, el primer desafío cuando hemos empezado fue ¿qué hacemos con los niños? Pero pronto hemos encontrado que los niños por sí mismos tienen un montón de ideas. Entonces, no se trataba tanto de que nosotros les digamos qué hacer, sino más bien proveerles un ambiente donde ellos pueden crear sus propias actividades, donde ellos pueden hacer sus propias experiencias educativas. Simplemente ambientar la casa de una manera que les brinda un ambiente de educación. Entonces, mientras que ellos eran pequeños, se trataba sobre todo de proveer materiales para hacer trabajitos manuales, por ejemplo, plastilina, papel, colores, goma, restos de tela, de lana, y con eso ellos creaban sus cosas también, desechos que podemos reciclar en trabajitos manuales, como tubos de papel higiénico, periódicos viejos. Y también unos juguetes que permiten desarrollar la creatividad, unos bloques de madera, otros juegos de construcción, muñecos, carritos. Y entonces ellos mismos se activan. Y también hemos visto que era importante involucrar a los niños en lo que hacemos nosotros como adultos. Que cuando estamos cocinando, que ellos pueden estar ahí al lado mirando qué hacemos, ayudarse con sus posibilidades, igual con la limpieza de la casa. A veces yo tenía trabajos en la computadora y también los niños venían a mirar, papi, ¿qué estás haciendo? Yo trataba de explicarles. Un niño normalmente tiene esa curiosidad de conocer qué están haciendo los adultos y quieren imitar lo que hacemos nosotros. Y todo eso son experiencias muy educativas. Después, cuando llegó la edad de ya volvernos un poco más serios y aprender a leer, a escribir, entonces ahí el siguiente desafío fue mi propia escolarización. O sea que yo desde mi trasfondo, yo también estaba todavía con esa idea, tengo que dictar clases, tengo que darles tareas, tengo que hacer toda una programación para ellos. Y entonces, primero yo he sido el que tuvo que desescolarizarse, yo tenía que deshacerme de todas esas ideas. Y aprender que los niños pueden aprender de una manera mucho más natural. ¿Cómo aprende un niño a caminar?
No necesita un profesor que le dice, ahora pon tu pie aquí, ahora el otro pie acá. No, el niño lo prueba, nos mira a nosotros como caminamos nosotros, intenta hacer lo mismo, algunas veces se cae, se levanta otra vez, sigue intentando y así aprende. Y de la misma manera un niño puede aprender a leer, a escribir, todo lo que nos ve hacer a nosotros, se puede aprender el niño de esa manera. Y bueno, después hemos aprendido también de cómo usar los intereses de los niños para ahí crear más actividades educativas. Durante todo el tiempo de primaria hemos tenido cada día aproximadamente una hora que yo realmente me sentaba con ellos y dijimos, es una hora de hacer tareas con papá, donde les expliqué algún tema de una manera un poco más formal. Eso fue necesario sobre todo en matemática, en algunos temas de lenguaje. El resto del día ellos seguían con sus propios proyectos y ya no necesitaban tanto nuestra presencia porque ellos ya avanzaban por sí mismos o ayudaban en los quehaceres de la casa y también tenían sus tiempos libres para jugar. Bueno, otro desafío fue en los primeros años que yo trabajaba fuera, entonces el manejo del tiempo fue un desafío también, que en ese tiempo realmente yo no disponía de más de esa única hora de pasarlo así concentradamente con los niños. El resto del tiempo mi esposa estaba con ellos y hacían más que hacer desde la casa y algunas cosas que eran de su especialidad ella trataba con ellos, ella es enfermera. Pero sobre todo cuando los niños son pequeños es necesario que uno de los padres se quede con los niños a tiempo completo o que los dos se complementen, que cada uno trabaja a tiempo parcial, de manera que se puede organizar así, estar juntos con los niños. A veces es posible también organizarse de tal manera que uno tiene un trabajo donde los niños pueden acompañar. Por ejemplo, familias que tienen un negocio propio, ahí muchas veces hay oportunidades que los niños los acompañen, estén ahí a su lado. Después, cuando los niños crecen, cuando son un poco mayores, entonces también hay la posibilidad que ellos pueden ocuparse solos y ya no necesitan tanto nuestra presencia. Nuestros hijos, cuando estaban en edad de secundaria, ya ellos hacían prácticamente solos. Ya no tenían necesidad de nosotros, buscaban cursos en internet, leían libros, se educaban casi solos, con muy poca ayuda de nosotros. Otro desafío es las críticas que pueden venir de vecinos, amigos, parientes. Yo no me he enfrentado mucho con eso. Más fue mi esposa, que también está más cerca de sus familiares. Había un tiempo que teníamos un cuñado que realmente estaba muy escéptico. Dijo, pero ¿cómo va a ser eso? Después sus hijos van a salir sin saber leer, sin saber escribir. Y llegó un día que nosotros con toda la familia estábamos de visita en casa de ellos. Mis hijos habrán tenido 8, 9 años, 10, no recuerdo bien. Entonces, ahí él empezó a hacer preguntas a los niños, casi como tomándoles examen. Bueno, pero van a ver que si realmente saben algo, cuáles son sus capacidades. Y se quedó muy impresionado de todo lo que ellos saben y que sabían tocar piano, también sabían hablar de todas las cosas. Y al final él se quedó convencido y dijo, sí, parece que está muy bien vuestro método. Después ya no tuvimos ninguna crítica. Entonces pienso que también los niños mismos, el fruto de ese modelo educativo, después testifica por sí mismo. Y bueno, otro desafío que hemos tenido
es que éramos una de las primeras familias aquí en el Perú que comenzamos a educar en casa, entonces estábamos solos, no podíamos intercambiar ideas con nadie. Hemos conseguido un apoyo a distancia de una organización en Estados Unidos que asesora a familias educadoras que tenían un programa también para familias hispanohablantes. Entonces, así a distancia por lo menos teníamos un apoyo, una asesoría, pero aquí dentro del Perú estábamos solos. Eso ahora es diferente, ahora ya existen muchos grupos de familias educadoras que se comunican por internet o a veces también organizan eventos juntos. Más bien el desafío ahora me parece es que muchas familias educadoras son individualistas, que ni les gusta tanto el intercambio. Entonces pienso que hoy sería el desafío de fomentar más también la comunión entre familias educadoras para que realmente pueda tener lugar ese intercambio. Pienso que es algo muy bueno cuando varias familias pueden preguntarse unos a otros cómo lo hacen ustedes, así ayudarse unos a otros. Muchas gracias, Hans. Ahora pasamos a nuestra tercera pregunta, que es cómo se diseñan y estructuran los contenidos del homeschooling, qué ideas concretas nos pueden brindar a los padres para implementarlo como parte de la educación durante esta coyuntura que estamos viviendo. Le paso la palabra a Coco. ¿Cómo estructuramos los contenidos? Eso va a depender de la edad del niño. Yo hablo a partir de la experiencia que estoy teniendo, ¿no? Un poco me gustaría mostrarle el resultado de los contenidos que practico o que tengo en mi práctica del homeschooling. ¿Ven esto? Hemos hecho esto. Hace una semana vimos la película del gato con botas y mi hijo quedó enganchado con las espadas y hicimos espadas. Y esto es la producción de estos días, nada más, ¿no? Me gustaría que vean, esto era un papel higiénico. En estos tiempos que todo el mundo acaparaba el papel higiénico, nosotros nos dimos el lujo de hacer una pelotita de papel con el papel higiénico y pintarla, ¿no? Ese es el resultado de la estructura de los contenidos, ¿no? Las producciones que van quedando. Hay otra construcción. Los contenidos van a responder a los intereses, en mi caso, al interés que tiene mi hijo, ¿no? Como les dije, estructuramos tres áreas que son movimiento, arte, creatividad y lógico-matemática, ¿no? Y todo lo que era matemática y lo distribuimos en 3 días a 2 tiempos, en las mañanas y en las tardes, bloques de 2 horas. Absolutamente flexibles, lo hacíamos dentro de la habitación porque la habitación es amplia y tenemos acá lo necesario para poder desarrollarlo, digamos, ¿no? Igual en la cuarentena el homeschooling realmente se metió a la casa porque lo que nosotros hacíamos antes de esto era visitar bibliotecas, visitar parques, visitar cualquier espacio para niños que respondiera a algunos de los intereses que ya había manifestado Joaquín. Por ejemplo, hace poco hablábamos de dinosaurios y estábamos programando una visita al museo de la Avenida Arenales que tiene dinosaurios, ¿no? Entonces, un poco los contenidos, en mi caso, están respondiendo a los intereses de Joaquín y a lo que también puedo proponer como ideas de trabajo, ¿no? Muchas veces hay que ser muy, muy cuidadoso con las propuestas que le damos a los niños porque casi siempre la propuesta que lleve el adulto es aceptada por el niño, casi siempre, ¿no? Entonces, hay que ser muy sutiles para que esta propuesta que lleves esté en sintonía realmente con el interés, ¿no? Y con el interés, la capacidad, la necesidad también del niño o la niña. Entonces, los contenidos van a responder a eso, ¿no? A la edad de 4 o 5 años, cuáles son los principales ejes que debe tener la
la educación en casa, ¿no? La estructura, cuáles serían los contenidos, van a responder a la forma cómo aprende un niño a esa edad. Un niño a esa edad aprende principalmente por el movimiento y a través de la construcción, a través de del hacer, ¿no? Del elaborar y del error también, esencialmente de eso, ¿no? Un niño y una niña van a aprender con mayor facilidad en un ambiente donde el error no sea visto de manera punitiva, donde el error no sea algo malo, donde el error sea la posibilidad de llegar al aprendizaje, es decir, donde no haya temor a equivocarlo, ¿no? Donde no haya temor a cometer errores. Conforme el homeschooling va creciendo el niño, es decir, esto va a ir transformándose, los contenidos tienen que responder siempre a sus intereses, ¿no? Muchas veces hay, no sé, adolescentes que tienen intereses en determinadas cosas y ya hay ciertas exigencias de lo que deberían o no deberían interesarse los adolescentes, ¿no? Un adolescente ya tiene que estar pensando en la carrera y tal. Muchas veces nos equivocamos en eso, ¿no? En lo que le proponemos de acuerdo a cada etapa, ¿no? Por ahí va mi respuesta, ¿no? Que los contenidos siempre tienen que responder a los intereses del niño y de la niña, y para conocer realmente esos intereses tiene que haber mucha presencia, mucho diálogo y también mucha investigación en relación a lo que pasa, no solamente psicológicamente, sino también neurológicamente, físicamente, espiritualmente. Es decir, tenemos que poder investigar, poder conocer, saber cuál es la forma, cómo aprende, cómo experimenta, cómo percibe el niño a esa edad, cuáles son los niveles de pensamiento que tiene, cómo va a recibir una información, cómo va a recibir otro tipo de... Es decir, no podemos pretender que un niño de 4 o 5 años o menor a él, que ya está mayor, tenga la capacidad de elaborar y pensar de un adulto. Muchas veces confundimos eso, ¿no? Y pensamos que porque un niño tiene facilidad para hablar o tiene facilidad para dar algunas respuestas, ya está elaborando o argumentando o razonando al mismo nivel que un adulto, cosa que no está pasando, ¿no? Hay niveles de pensamiento que van a ir poco a poco evolucionando, y no solamente producto de la experiencia, sino también de un crecimiento neurológico, físico, que acompaña a este desarrollo, a este crecimiento, ¿no? Hasta los 24 años, importante o no determinada materia en este momento de su vida, saber si la escuela en este momento está cubriendo las expectativas de tus hijos, si es que si nunca has reflexionado en relación a la educación de ellos, es un buen momento para que reflexiones. Y una vez que tengas este proceso reflexivo de darte cuenta, los contenidos van a surgir a partir de todo este proceso de investigación. Ya vas a saber qué cosa es pertinente para él y qué no es pertinente para él o para ella. Eso el proceso de investigación te va a permitir entrar en conocimiento de estos detalles. Específicamente, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, para familias que tienen hijos en la edad del mío, de 4 a 5, ¿no? Estoy trabajando movimiento, estoy trabajando creatividad y estoy trabajando lógico-matemática. Estas tres áreas las vengo trabajando con absoluta flexibilidad y permitiendo que cada una de las sesiones que realizo en casa, cada una de las clases, sea diferente y que parta siempre del interés del. Y cuando no desea hacer la clase, ver la posibilidad de realizar otra actividad, pero que tenga el señor Hans igual está conectado ahorita a la aprendizaje videoconferencia, solo quisiéramos saber eso. Trato de que esas horas sean destinadas a buscar aprendizajes, a estar muy, muy despiertos en relación a los aprendizajes que pueden surgir a partir de la interacción con nuestro medio, en este caso dentro es que hemos tenido, no sé, un problemita ahorita. Entonces, con Coco, los contenidos van a saber si responder siempre al interés y al momento, al estadio de cada niño, cada niña, cada estudiante en este caso, ¿no? Y también a los intereses de la familia.
Esa es la respuesta. Les agradezco. Cierro micrófono y cierro. Ya, la pregunta fue acerca del manejo práctico de la educación en casa, ¿no es cierto? Ya, pienso que un punto es la estructura de todo este ambiente educativo que creamos. Por un lado es bueno tener mucha flexibilidad, respetar los ritmos de los niños, sus procesos de aprendizaje. Pero por el otro lado necesitamos una estructura externa. Eso también ayuda a los niños cuando no es todo algo sin forma nomás, sino cuando hay una estructura, por ejemplo, un horario en el transcurso del día, no así como la escuela cada hora planeada, pero sí unos puntos fijos en el transcurso del día, por ejemplo, la hora del almuerzo, la hora de la cena, una hora fija para estudiar o hacer proyectos, una hora fija que saben que pueden jugar. Eso ayuda, que el niño sabe, hay una previsibilidad en el transcurso del día. Lo mismo en los ambientes de la casa, que los niños pueden saber, por ejemplo, en qué partes pueden jugar, dónde pueden hacer trabajos manuales, dónde pueden entrar, dónde no deben molestar, que cada uno tenga también un ambiente privado donde puede saber que los demás no le van a molestar ahí. Y también en los materiales que tenemos, los juguetes, los materiales para trabajos manuales, que cada cosa tenga su lugar donde se guarda. Todo eso son unos aspectos del orden exterior que ayudan mucho. Después también que tengamos reglas de convivencia, cómo nos comportamos entre nosotros, qué cosas se permiten, qué cosas no se permiten. Eso da una estructura donde el niño puede ubicarse y también sentirse seguro. Y dentro de esa estructura después podemos dar mucha libertad para que los niños puedan crear sus proyectos, sus experimentos, sus experiencias educativas. En la pregunta anterior ya he mencionado un poco los materiales que hemos usado para niños pequeños. Después, cuando empiezan a leer, obviamente tenemos que conseguir libros también, construir nuestra biblioteca con diversos libros de cuentos, libros con ideas para experiencias, para juegos, libros con chistes, toda clase de libros. También materiales específicos para aprender matemática, para experimentos científicos, etc. ¿Qué más necesitamos? Bueno, instrumentos de medición, un metro, una balanza, un reloj, un cronómetro. Bueno, con el tiempo vamos a ver qué se necesita según los proyectos educativos que estamos planeando. Y después una forma educativa que nos gustó mucho es lo que los Moore lo llaman unidades temáticas, otros lo llaman aprendizaje basado en proyectos. Ahí se trata de que tomamos un tema que es del interés de los niños y alrededor de este tema construimos actividades relacionadas con todos los campos del saber. Ahora voy a ver si puedo compartir unas imágenes. Con nuestros hijos, un tema comenzó con un juego de computadora que a ellos les gustó, de un hombrecito que corre por la selva. El juego se llama Livingstone, supongo. Entonces yo pregunté a mis hijos, ¿y ustedes saben quién era Livingstone?
Bueno, ellos no sabían, tenían unos 7 años recién. Entonces dije, bueno, les interesa saber, vamos a averiguar un poco. ¿Quién fue Livingstone, ese hombre que corre aquí por la selva? Y cómo fue su vida. Después estamos como reconstruyendo la vida de Livingstone, como ellos se fue como misionero y como explorador a África. Buscamos en un mapa de África por dónde ha viajado Livingstone, buscamos fotos de África. Aquí está el mapa, los viajes. Y lo volvimos a dibujar con todos los eventos de su vida. Y después dijimos, como Livingstone ha hecho expediciones, nosotros también vamos a hacer nuestra propia expedición. Y él descubrió el río Zambezi con las cataratas Victoria, entonces nosotros también hicimos una expedición por un río que estaba cerca de nuestra casa. Después dijimos, queremos ver dónde nace ese río. Y así viajamos muy arriba en las alturas. Aquí vemos una foto de nuestra expedición. Y al otro lado un mapa que nosotros mismos hemos construido según nuestra primera expedición. Hemos contado nuestros pasos, hemos usado una brújula para saber en qué dirección estamos caminando. Según eso construimos el mapa. Después también nos enteramos cómo es uno de los afluentes del Amazonas. Buscamos en un mapa dónde continúa este río, en qué otros ríos entra, cómo es su curso hasta entrar al Amazonas y después continuando hasta su desembocadura en el Atlántico. Y así en este proyecto ha entrado de todo. Hemos hecho lectura, hemos hecho matemática, hemos hecho artes, hemos hecho geografía, hemos hecho educación física. Todo entra en este tema. Y algo similar se puede hacer con todos los temas. Realmente no necesitamos así seguir un currículo fijo porque cada interés que tienen los niños da oportunidad para muchas experiencias educativas. Ya, entonces puedo mostrarles también unos materiales que usamos, por ejemplo en matemática usamos estas cadenitas que se pueden contar, hay de diferentes cantidades. A ver, ya, aquí tenemos uno de 3, uno de 4, hemos construido estos hasta 10. Y con estos también se puede sumar y restar, aquí contando, aquí hay 3, aquí hay 4. Encontramos una cadenita que tiene la misma longitud como estos dos juntos. A ver, eso es demasiado largo. Aquí hay otra. Sí, con esta funciona, si comparamos, es el mismo número de bolitas. Esto tiene 7, entonces 3 más 4 es 7. Así los niños pueden experimentar los números con sus manos. Hay otros materiales, las regletas Cuisenaire, que supongo que ustedes ya conocen. Cuando están un poco más avanzados, tenemos un material de fracciones, unos círculos partidos, aquí tenemos tercios, 3 partes. Tenemos quintos, son 5 partes. Esto también permite experimentar muchas cosas que no se entienden fácilmente en teoría, pero con la práctica se entiende fácilmente. Por ejemplo, ¿cuál es mayor? ¿Un tercio o un quinto? Si los niños ven solo números en el papel, muchos dicen, un quinto es más, porque ven el 5 que es más que 3. Pero comparando estas piezas, vemos fácilmente, no, el tercio es mayor. Y aquí tenemos muchos materiales, gran parte de estos hemos construido nosotros mismos, otros también comprado. Así intentamos que todo eso se vuelva práctico para los niños. Ya, para mostrarles ya también mi blog, aquí está la dirección. Aquí últimamente he puesto unos artículos que tienen que ver con la situación actual de cómo aprender en casa en esta situación que muchas familias se ven obligadas a estar en la casa. Aquí también hay un enlace a un curso a distancia
de matemática activa, donde estoy explicando más sobre esos métodos de matemática. El curso requiere inscripción, pero es gratuito. Solo hay que poner su nombre, dirección, para que yo pueda enviar los materiales. Bueno, he visto en el chat, había alguien que preguntó también si se puede adaptar a la situación actual, a los intereses de los niños. Yo creo que sí, porque yo recuerdo haber leído un comunicado del Ministerio de Educación, donde ellos mismos dicen que las familias pueden tomarse cierta libertad, que pueden escoger tareas o proyectos según los intereses o las necesidades de los niños. Entonces yo creo que sí, que aún si están todavía matriculados en una escuela, sujeto a ese programa, pero que ahora es que estamos en casa, si las tareas no son interesantes, que podemos sustituirlos por otros que realmente corresponden a los intereses de los niños. Y yo personalmente también pienso que el Estado no puede dictarnos lo que hacemos con nuestros niños en nuestra propia casa, que ahí realmente hay que dar esa libertad. De todos modos, los profesores tampoco vienen a la casa a controlarnos ni para ayudarnos. Entonces, pienso que nosotros estamos a cargo. Hagamos lo que es lo mejor para los niños. Y también confiemos en la creatividad de los niños. Ellos por sí mismos van a tener ideas de lo que quieren hacer, entonces hay que darles oportunidad para explorar esas ideas. A veces una simple pregunta de un niño puede iniciar todo un proyecto educativo. Por ejemplo, hace poco estaba conversando con una familia que dijeron que estaban mirando las estrellas. Dijeron, hay una estrella brillante justo ahí por donde se pone el sol. Y les dijo, bueno, debe ser el planeta Venus, porque Venus es la estrella más brillante, pero averigüen ustedes, busquen un atlas del cielo, averigüen. Después dijeron, hay otra estrella roja por ahí. Así les animé a buscar sobre astronomía. Seguramente después vienen otras preguntas. Por ejemplo, ¿se puede viajar a Venus o a Marte? ¿Cómo es eso de los cohetes espaciales, de las sondas espaciales, de los astronautas? Y con eso empieza toda una aventura educativa, así como el ejemplo que he puesto de Livingstone. Eso se puede hacer con cualquier tema que les interese a los niños. Bueno, aquí termino y paso. Hola, muchas gracias Hans por, contarnos tu experiencia, ¿no? Bueno, mi nombre es Bruno Loera, soy acompañante de La Mancha y yo me voy a encargar de esta segunda parte, ¿no? Que refiere a las preguntas de que el público en el grupo de WhatsApp, tanto en el grupo de WhatsApp como en el grupo de Jitsi, en el chat de Jitsi, hemos podido recolectar, ¿no? Y bueno, trataremos de responder la mayoría de ellas, por supuesto. La primera pregunta que tenemos es de Isabel. Yo quisiera hacer homeschooling con mis hijos de primer y tercer grado, pero con el encierro mi energía es muy variable, la de mis hijos también. Esto me preocupa porque creo que se necesita bastante disciplina y constancia y por otro lado el colegio nos está llenando de tareas interesantes que solo nos estresan y no nos dan entusiasmo. ¿Es posible hacer homeschooling en este contexto? ¿Es posible hacer homeschooling y tener momentos en los que simplemente ya no damos más? Bueno, esta pregunta tiene que ver un poco con el estado emocional de los niños y del tutor. Quisiéramos que, Coco nos responda a esta pregunta, por favor. Y tener momentos en que simplemente ya no damos más. O sea, ¿es posible hacer HIS, hacer educación en casa en este momento? Ciertamente no es la mejor situación.
nos hemos encontrado con esta situación de cuarentena que nos está prácticamente a la gran mayoría de familias obligando a probar lo que es una educación en casa, más cuando hicimos la definición de educación en casa, pasaba por un proceso de tomar responsabilidad de la educación. No sé si las familias han tomado esa decisión, estoy seguro de que no. Lo que está sucediendo es que se han encontrado con esta situación. Hacer homeschooling pasa por asumir la responsabilidad en la educación de sus hijos. ¿Se puede hacer en esta situación de cuarentena? Claro que sí, lo estoy haciendo yo, lo estamos haciendo muchas familias. Muchísimas familias en situación de cuarentena están manteniendo esta manera o esta forma de aprender. Sí lo podemos hacer, es mucho más complicado que antes. Estamos con los niveles de estrés y ansiedad a tope, es decir, no podemos negar que el encierro limita muchas de nuestras capacidades y también nos genera un estrés bastante intenso. Para ello se hace indispensable poder encontrar rutinas, encontrar herramientas que nos permitan llegar a un equilibrio, mantener el equilibrio dentro de esta cuarentena, ¿no? Engancharnos en actividades que nos hagan sentir bien. Y a esto que digo me hace pensar también en los momentos en los que yo necesito hacer un trabajo particular y mi hijo demanda de mi atención. Muchas veces veo reducidos los tiempos en los que yo puedo entregarme a mis labores porque en el homeschooling perdemos un poco esta posibilidad porque estamos, o por lo menos yo estoy practicando esto y estoy dándole atención a todas las necesidades que presenta mi hijo las 24 horas. No estoy tratando de acompañarlo a ese nivel. Es bastante desgastante, es bastante estresante, pero también es bastante placentero, también es bastante gratificante en cierta forma. ¿Se puede hacer homeschooling en una situación de cuarentena? Sí se puede. ¿Es la situación ideal? Obviamente no la es. Muchas familias están llegando a esta situación obligadas, más que por una convicción de que la educación en casa es una forma, una posibilidad válida de aprender. ¿Qué necesitamos para la educación en casa? Bastante tranquilidad. Estructurar, organizarnos como familia y saber de que muchas cosas van a cambiar. Muchas actividades, muchas situaciones que antes eran de una u otra manera normales en nuestra vida van a tener que cambiar. Cuando nos entregamos a la educación en casa, rompemos muchos paradigmas. Esto nos lleva al crecimiento personal, profesional, familiar. Crecemos como seres humanos. Para mí, el homeschooling representa eso. Obviamente, en este momento, no son las mejores circunstancias para encontrarnos con el homeschooling, ¿no? Es un poco una situación muy, muy complicada. Pero de que se puede hacer, se puede hacer. Hay, repito, muchas familias que vienen haciéndolo y vienen trabajando, educando a sus hijos en casa en momentos de cuarentena. Espero haber respondido a esa pregunta. Claro, muchas gracias, Coco. Bueno, quisiéramos que Hans también nos ayude un poco a reflexionar a esta pregunta tan importante, ¿no? Que es una pregunta muy coyuntural, dado, bueno, a la crisis sanitaria mundial en la que estamos viviendo, ¿no? Hans, ¿nos puedes hablar un poco sobre el homeschooling bueno, ya lo has hecho un poco en tu intervención anterior, pero quisiéramos que te expandas quizás un poco más respecto al homeschooling en tiempos de la crisis sanitaria mundial, ¿no? Bien, yo pienso que ante los niños podemos ser transparentes, mostrarnos tales como somos. Si estamos cansados, agotados, también podemos decirles, miren, ahora me siento cansado, me siento agotado, en este momento no tengo fuerzas. Y cuando hay una relación de confianza entre padres e hijos, ellos van a tener comprensión por esto. Entonces, pienso que no hay problema si a veces falta energía, falta fuerzas, o si a veces estamos un poco desorganizados. Eso es una parte normal de la vida. No necesitamos siempre estar perfectos.
Yo he tenido muchos momentos cuando yo me pregunté, ¿realmente estoy haciendo bien? A veces, en los primeros años, a veces yo sacaba el currículo del Ministerio de Educación y me fijaba y a veces me sentía desanimada, decía, ay, aquí dice que tiene que aprender poesías, todavía no hemos hecho poesía este año. Ay, ahí dice que tiene que saber eso, tiene que saber aquello. Y después nuestros asesores que nos asesoraron a distancia nos dijeron no den tanta importancia al currículo del Estado. Mejor presten atención a lo que necesitan nuestros hijos en este momento. Y lo hicimos así. Y muchos años después, cuando miramos atrás, hemos visto que la mayor parte de lo que está en el currículo efectivamente se cumplió con los proyectos que nuestros hijos habían elegido. No en el mismo orden como lo tiene el Ministerio de Educación, no a la misma edad cronogramada que ellos tienen, pero en algún momento siempre había ahí una poesía, había ahí una oportunidad para actuar, para presentar un teatro, había una oportunidad para aprender historia. Todo en algún modo entraba, pero de una manera mucho más natural. Si eso responde a la pregunta. Sí, sí, Hans, muchas gracias por tu aporte. Claro, es importante, ¿no? Comunicarnos con los niños con respecto a nuestro estado emocional, especialmente en bueno, en esta crisis sanitaria mundial, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es para Coco. Muy bien. Esta es una pregunta hecha por Elisa, quien nos dice, ¿cómo aplicar homeschooling en niños con TDAH y dificultades de aprendizaje durante la cuarentena? Entiendo de que el proceso sería exactamente igual. Es decir, se entiende de que los niños con TDAH, las niñas con TDAH con dificultades de aprendizaje, son niños, en mi caso, eh, denominados de alta demanda, para no etiquetarlos de esa forma. Es importante saber estas condiciones para poder, a partir de ellas, estructurar un contenido que les facilite el aprendizaje. Si tenemos un niño con dificultades de aprendizaje, quiere decir que tiene dificultades para ciertas formas de aprender, tiene capacidades en otras formas de aprender. Tenemos que identificar cuál es su forma de aprender para poder proponerle aprendizajes en ese sentido. El TDAH, yo tengo bastantes dudas sobre la existencia de esta enfermedad, entre comillas. Sí existen esta condición de niños que tienen una demanda altísima de movimiento y tal. Sin embargo, siempre han existido niños con estas características. Ahora los medicamos para poder estar en tranquilidad los adultos. Ciertamente no hay en este momento no hay ninguna, ¿cómo decirlo? No creo que encontremos una forma diferente de acompañarlos con las miradas que tenemos acerca de lo que, cómo debe funcionar un niño. Por eso que para poder acompañar de forma pertinente a niños etiquetados con TDAH se necesita en principio saber que todos los niños van a tener niveles de demanda y los niños de TDAH son de alta demanda. El ser de alta demanda requiere adultos mucho más presentes, de repente no solamente uno o dos, y también se hace importante contar con especialistas en este caso, ¿no? Tener un equipo de especialistas que pueda nutrir el contenido del homeschooling al ser, como digo, niños o niñas de alta demanda. Se puede hacer educación en casa con niños en TDAH, con niños con formas de aprender diferentes, sí, sí se puede, claro que sí. Sería hasta ideal para ellos tener una educación mucho más personalizada, mucho más emocional, mucho más sostenida y con más presencia, ¿no? Yo creo que facilitaría mucho sus procesos de aprendizaje, sus experiencias de aprendizaje. Podría hasta recomendar eso. Espero haber respondido a la pregunta del Sí, muchas gracias, Coco. Bueno, ahora pasaremos a una siguiente pregunta para Hans. Esta pregunta tiene que ver un poco del paso de la educación tradicional al homeschooling.
Bueno, esta pregunta, y bueno, nos contó parte de su experiencia el amigo Dil. Nos cuenta de que su pequeño es hijo único y tiene 4 años. Y el homeschooling, en el homeschooling le cuesta hacer algunas actividades. Y muchas veces indica que extraña a sus compañeros del colegio, ¿no? Bueno, no sé qué comentario o sugerencia tendría Hans con respecto a este caso, ¿no? Que es un caso un poco paso de la educación tradicional al homeschooling. Bueno, hay varios aspectos aquí. Uno de los compañeros, bueno, a los niños hoy en día se les acostumbra desde pequeños estar juntos con un montón de otros niños, pero yo me pregunto si eso realmente es bueno. Si hablamos de un niño de 4 años, bueno, yo pienso que es simplemente el ambiente que ya se ha acostumbrado del jardín que él está extrañando y quizás no tanto los compañeros en sí como personas, porque un niño de 4 años, si está con 20 o 30 otros niños, no puede todavía emocionalmente, no puede hacer amistad o edificar una relación personal con 20, 30 otros niños a la vez. Puede quizás uno, dos, tres amiguitos que conoce bien, con ellos puede relacionarse bien. Y también a niños mayores y sus padres, normalmente yo les digo, si una amistad es verdadera, esa amistad no termina solamente por ya no estar en el mismo salón de clases. Si es una verdadera amistad, uno sigue teniendo el contacto, siguen llamándose, visitándose, haciendo algo juntos, buscan la manera de mantener el contacto. Ahora con niños de 4 años obviamente eso es más difícil y los padres tendrán que ayudarles en eso. Y actualmente con la cuarentena más difícil todavía, pero pienso que hay que ver maneras donde hay una verdadera amistad que pueden encontrarse. Y bueno, espero que no nos van a censurar este video por eso, pero hay diversas informaciones médicas bien documentadas que demuestran que primero los niños no están en riesgo por el coronavirus. Ellos solo en casos muy, muy excepcionales desarrollan una enfermedad, en otros casos no se enferman gravemente. Entonces para los niños no hay ningún riesgo. El riesgo solo puede ser si en la misma familia vive una persona en riesgo y el niño los puede contagiar. Pero aún en estos casos, había un caso de un niño en Francia que dio positivo al COVID y rastrearon todos sus 170 contactos, personas con quienes ese niño había estado en contacto, y resultó que no había contagiado a ninguno. Entonces yo pienso que no hay razón realmente de prohibir así completamente los contactos de los niños entre sí. Bueno, ahora otro aspecto que dice que le cuesta hacer las actividades. Bueno, ahí sería la pregunta a qué actividades se refiere. Si se refiere a las actividades que el Ministerio de Educación propone, posiblemente esas actividades no son adecuadas para su nivel de desarrollo, para su nivel de entendimiento, entonces mejor si sustituirlos por otros que él hace con más facilidad. Bueno, eso sería todo de mi parte, a no ser que haya pasado por alto algún aspecto de la pregunta. Está bien, Hans, muchas gracias. Bueno, ahora pasaremos a una siguiente pregunta para Coco. Bueno, esta pregunta la hizo nuestra amiga Tere y nos dice, bueno, nos dice se pregunta cómo hacer el seguimiento en casa para que sea un aprendizaje significativo a partir de lo aprendido en las clases de TV. O sea, cómo el homeschooling aportaría, ¿no?, al material
que, bueno, el Estado está facilitando a través de, bueno, este proyecto Aprende en Casa, ¿no? Que es básicamente clases televisadas. Sí, como lo que pasa es que me parece que parten de una definición errada de lo que es el aprendizaje significativo. Pretender de que una pantalla lleve a vivir experiencias significativas para a un niño, a un estudiante. El aprendizaje significativo pasa y siempre va a pasar por el interés real que tiene un niño de experimentar una situación y tomar de esa situación lo que a él lo nutre y le permite encontrar en lo posterior soluciones y aplicarlas, ¿no? Estas soluciones aplicarlas. El aprendizaje significativo pasa por ahí, pasa por una situación que va a ser realmente significativa en toda su plenitud, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel social, y no entiendo cómo se pretende forzar un aprendizaje significativo a partir de la proyección de un video, de una idea dentro de la pantalla. Y la pregunta me dice, ¿cómo perseguimos o cómo encontramos la posibilidad de construir un aprendizaje significativo desde la pantalla? Yo creo que eso es poco probable y lo que podría suceder es que intentemos erróneamente que el niño memorice, repita constantemente alguna idea, alguna frase para que el adulto sienta que está aprendiendo. El aprendizaje significativo pasa siempre, va a nacer siempre y va a surgir siempre del niño, y este aprendizaje le va a permitir encontrar soluciones en su vida futura, en su vida posterior, en situaciones nuevas. Pasa por ahí, nace del interés, no nace de una idea planteada en una TV. Veo poco probable que aparezcan aprendizajes significativos. Lo que sí probablemente aparezcan son aprendizajes o adquisición de información, ¿no? Va a acumular información de algún tipo. Eso sí probablemente ocurra, pero un aprendizaje significativo yo dudo que se dé en esa situación. Espero haber respondido a la pregunta de la compañera o del compañero. Sí, Coco, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta, bueno, este es un tema que bueno, ha sido muy mencionado tanto en el grupo de WhatsApp como en el chat de Jix, sino que gira en torno al marco jurídico, la legalidad, la validación del homeschooling, ¿no? Y bueno, son muchas preguntas, pero no, bueno, no vamos a leer, no vamos a presentar todas estas preguntas, por supuesto. La pregunta es para Hans. Muy bien. Esta sería, bueno, es una experiencia de nuestra compañera Jazz, que nos envía la siguiente pregunta. Nos dice, buenas tardes, soy una mamá que hace educación en casa aquí en Perú desde ya 2 años. Mi hija tiene 6 años y lo he podido hacer sin certificación, ya que aún es inicial. Entonces mi consulta es, ¿cómo podría certificar en el momento de que pase a primer grado según la ley de educación? Un tema grande y pienso que no lo vamos a poder completar. También depende mucho de la situación de cada familia, depende de dónde vive, depende de la actitud de los funcionarios, de las escuelas que conoce, las posibilidades que tiene. Pero vamos a ver primero el marco legal. ¿Se puede ver esto ahora? Sí, Aparecer. sí, lo podemos ver. Sí, tenemos primero la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que está por encima de toda ley nacional, que establece claramente que es la familia que está a cargo de la educación de los hijos. O sea, eso ya da una base, un fundamento de que cada familia tiene el derecho de decidir. Nosotros queremos educar a nuestros hijos en casa y no en la escuela. Pasamos después a la Constitución Política del Perú. También respeta este deber y derecho de los padres de educar a sus hijos y de
escoger dónde y cómo quieren que sus hijos sean educados. Eso está en la Constitución Política del Perú también. Después hay un artículo que dice: educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias. Y aquí hay algunas personas que dicen: ves, entonces tú eres obligado a mandar a tus hijos a la escuela. Pero eso no es lo que dice. Aquí no habla de escuela, aquí habla de educación. Y educación no es lo mismo como escuela. Yo puedo dar a mis hijos educación en la casa. Mis hijos han recibido educación inicial, primaria y secundaria, pero no en una escuela. Finalmente, cuando pasamos a la Ley General de Educación, aquí están los artículos relevantes. El artículo 25, que habla de la flexibilidad del sistema educativo, dice: permite a los usuarios organizar su trayectoria educativa. O sea, la misma ley de educación también dice que no es un único camino para todos. Tenemos el derecho de organizarlo según las necesidades de nuestra situación en particular. Y el artículo 26 lo especifica un poco más. Dice, y lo que menciona aquí son medios que el Estado, por ley, tiene que proveer. O sea, el Estado está obligado a proveer medios para certificar y convalidar estudios o aprendizajes realizados dentro o fuera de las instituciones del sistema educativo. Entonces, si un niño ha estudiado en casa, no importa si es 1 año, 2 años o todo su tiempo escolar, pero el Estado está obligado a proveer mecanismos para la certificación de estos estudios. Entonces, el marco legal pienso que está bien claro, da la apertura para esta opción de educar en casa. El problema es que la realidad muchas veces no corresponde a lo que dicen estas leyes. Un momento, tengo aquí un problema técnico. Sí, ya me ven, creo. Ya. Bien, en la práctica muchas veces, si usted va a una mujer y pregunta: yo quiero educar a mis hijos en casa, quiero hacerlos certificar, ahí le van a decir: no, eso no existe, porque los funcionarios de la mujer normalmente no tienen conocimiento de esto, no conocen los mecanismos que existen para eso, ahí normalmente no le van a ayudar. Entonces, hay que ver si encontramos personas que tienen los conocimientos necesarios y que pueden ayudar. Y eso, como digo, cada familia tiene que ver por sí misma. Algunos optan por una escuela a distancia, algo que no recomiendo mucho, porque entonces seguimos bajo las presiones del sistema. Otros buscan algún acuerdo. Hay un antecedente muy interesante, que es el Colegio Adventista Unión en Lima, que ellos durante 1 año han tenido una autorización oficial de su UGEL para certificar estudios hechos en casa. Desafortunadamente eso no ha continuado, no por culpa de la UGEL, sino por problemas del colegio mismo, porque ellos tenían la idea de que los profesores iban a asesorar a las familias, y eso no funcionó, porque un profesor del sistema tradicional normalmente no entiende cómo funciona la educación en familia. Eso hubiera sido un inicio muy bueno, que me hubiera gustado que continúe. No sabemos si en algún momento en otro lugar se abre otra vez esa posibilidad, pero no lo sabemos. Pienso que mejor sería familias que tienen esa clase de preguntas, que busquen familias educadoras en su cercanía, a quienes pueden preguntar qué posibilidades existen, porque realmente varía de un lugar a otro. Nuestra propia experiencia ha sido la siguiente,
que cuando nuestro hijo mayor tuvo la edad para entrar al primer grado, que hicimos un acuerdo con un colegio privado donde teníamos buenas relaciones para que ellos lo matriculen y lo certifiquen, mientras nosotros lo educábamos en casa. Pero ahí también teníamos ese problema que los profesores no entendían bien ese concepto de la educación en casa y de respetar el desarrollo del niño. El primer medio año fue bueno, pero el segundo medio año los profesores empezaron a exigir algunas cosas que no encajaban bien con nuestro hijo. Por ejemplo, él todavía no tenía bien desarrollado la motricidad de su mano, entonces escribía siempre con letras muy grandes. Y ahí la profesora que le evaluaba empezó a decir, no, tiene que hacer letras más pequeñas como los otros niños. Y entonces él se desanimó e intentó y siempre dijo, no, papi, me duele la mano, no puedo. Y por un buen tiempo dejó de escribir por completo. Después, al final del año, le evaluaron y después nos dijeron, no, tu hijo está bajo en matemática, tiene que venir en vacaciones para recuperación. Yo les digo, ¿por qué? Mostraron su evaluación que había hecho, estaba todo correcto, pero a veces él escribía los resultados no dentro de su cuadradito, sino en algún lugar al lado, por encima, por debajo. O sea, su matemática estaba bien. Lo que no estaba bien es que él no encajaba en esas exigencias burocráticas del examen de la escuela. Y entonces dijimos, no, eso no funciona así. Ya no vamos a renovar este acuerdo, vamos a quedarnos sin certificación, porque no queremos que nuestro hijo sufra un daño y se desanime por esas exigencias. Y entonces durante toda la primaria ya no nos preocupábamos por su certificación. Seguíamos con la asesoría a distancia, ellos nos mandaban una constancia de que estábamos participando en su programa, pero eso no tenía ningún valor oficial, era solamente por si las autoridades nos iban a investigar, que podíamos demostrar que nuestros hijos reciben educación. Para esos fines también yo recomiendo mucho, si educan en casa, que documenten las evidencias de lo que los niños hacen, sus trabajos escritos, sus trabajos manuales, que saquen fotos de actividades interesantes que hacen, de los viajes tal vez que también son educativas. Si los niños crean documentos en la computadora, guardarlos, documentar nuestras actividades, porque todo eso puede servir después como prueba por si hubiera algún problema legal. E incluso ahora también, ustedes ven el programa que actualmente el Ministerio de Educación ofrece a distancia. También exige que los niños creen su portafolio con trabajos hechos, y eso no necesariamente tienen que ser los trabajos que prescribe el Ministerio de Educación, pueden ser en su lugar, pueden ser otras actividades que ustedes hacen en casa, pero que tienen un valor educativo. Bueno, más adelante, cuando ya llegamos al fin de la trayectoria, cuando mi hijo mayor tenía 15 años, ahí recién volvimos a ese tema de la certificación. Ahora, ¿cómo hacemos? Y ahí nos enteramos que quienes manejan esos mecanismos de certificación, de convalidación, mayormente son los colegios no escolarizados, los CEBAs. Entonces fuimos a un CEBA en nuestra ciudad y nos preguntamos cómo funciona eso. Hay una posibilidad de certificar los estudios de nuestro hijo. Ahí ellos nos explican, dijeron, sí existe la prueba de ubicación, que es para que el alumno se integre en el sistema escolar en el grado que corresponde a sus conocimientos.
Entonces no se puede simplemente recibir una certificación que ya es el certificado de estudios completo. Todavía él tuvo que ir a la escuela los últimos 2 años, pero hizo su prueba de ubicación y le recibieron directamente en tercero de secundaria, en un colegio no escolarizado, donde él asistió solamente sábados por las tardes y domingos en la mañana, y el resto del tiempo él pudo seguir estudiando en casa. Así fue como él terminó su secundaria y sacó su certificado de estudios. Ya, ese sería mi aporte a esta pregunta. Muchas gracias, Hans. Muy importante la validación de la escuela en casa. Y muchas gracias por compartir tu experiencia personal, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es para Coco. ¿Cómo llevar a cabo el homeschooling en niños con síndrome de Down? Igual que la pregunta anterior en relación a un niño con TDAH y tal, pienso de que el homeschooling es una buena opción para acompañar de forma personalizada a niños de alta demanda o con características diferentes, ¿no? Con habilidades diferentes. Es exactamente lo mismo, ¿no? Saber cuál es la condición, cuestión de edad, de funcionamiento cerebral, neurológico, y proponer contenido que le permita desarrollar las competencias que están dentro de su alcance. Es absolutamente posible. Al igual que con un niño diagnosticado con TDAH, es importante que se pueda triangular con profesionales expertos en determinadas competencias que tenga que desarrollar el niño, que no puedan realizarlo en casa, ¿no? Me parece que es exactamente igual. En realidad, no veo ningún tipo de diferencia al tener una mirada bastante flexible en relación a las características del estudiante. En una educación que acompaña al estudiante, cualquier categoría que le puedan o etiqueta que le puedan asignar al niño o a la niña, creo que estaría de más, porque en cualquier situación nosotros vamos a acompañar sus intereses de acuerdo a las características de personalidad que tenga. El homeschooling implica eso, el ser responsable en relación a eso. O por lo menos es el homeschooling que yo practico, ¿no? El perseguir, el acompañar los intereses. Desde esa mirada, entonces, cualquier niño o niña con diferentes características de personalidad, con diferentes formas de aprendizaje, va a poder realizar procesos de aprendizaje mucho más personalizados, mucho más significativos, porque van a responder a sus reales intereses. Y las competencias, habilidades que no estén en la posibilidad de ser acompañadas o desarrolladas por los adultos, por los tutores formales, en ese caso se buscan nexos para poder desarrollar esas competencias o intereses que el niño o la niña tiene y no pueden ser atendidas, no pueden ser acompañadas en casa. Eso es indispensable en cualquier proyecto, cualquier plan que implique la educación en casa, ¿no? El tener nexos de apoyo para los diferentes intereses que puedan aparecer, ¿no? Espero haber respondido a la pregunta de la Copa. Sí, Coco, muchas gracias. Bueno, y ahora pasaremos a la última pregunta de este seminario. Esta pregunta es para Hans. Ha sido hecha por nuestra amiga Carla, nuestra compañera Carla. ¿Cómo trabajar el homeschooling con niños de diferentes edades, ¿no? Es una pregunta relacionada con la educación en casa, pero ligada al desarrollo personal también. Yo he visto en el chat todavía 2 otras preguntas y tal vez puedo muy brevemente. Alguien que pregunta cómo motivar a ver a sus hijos de 2 a 4 años para ver las sesiones online que el Ministerio de Educación ofrece. Ahí yo recomendaría mucho no hacer eso, porque para niños de esa edad tan pequeña
es dañino que pasen tiempo ante la pantalla. Es mejor que ellos no estén todavía en contacto con las pantallas, que sus ojos todavía no están desarrollados para eso, su cerebro se confunde por las figuras que tan rápidamente cambian. Mejor usted como padre, como madre, mire esas sesiones y después, si le parece importante, transmita usted a sus hijos el contenido. Otra pregunta fue si necesariamente tienen que ser los padres que educan a los hijos o si se puede contratar a una maestra. Claro que sí. Educación en casa no significa que nosotros tengamos que hacer todo. Si en un área necesitamos ayuda de alguien de afuera, sí, hagamos uso de esa oportunidad. La diferencia esencial es que nosotros como padres seguimos a cargo, o sea, nosotros decidimos a quién contratar, en qué condiciones. Nosotros seguimos los responsables. Bueno, ahora la pregunta acerca de las diferentes edades. Bueno, cuando tenemos un proyecto que gira alrededor de un tema y podemos juntar a los niños alrededor de ese interés en común, entonces ahí es posible trabajar juntos. Tenemos un tema en común, pero cada niño trata este tema según sus posibilidades, según sus capacidades. Por ejemplo, los que ya saben leer, leen algún texto relacionado y lo pueden leer a voz alta para que escuchen los niños que todavía no saben leer. O cuando hacemos un trabajo manual juntos también, los niños mayores hacen las partes más difíciles, los niños más pequeños hacen los trabajos más fáciles. O sea, hay posibilidades de organizar el proyecto de tal manera que cada niño encuentra una actividad que le corresponde. Y juntos trabajamos en conjunto, cada uno con lo que puede contribuir. Eso tal vez es un poco más difícil en temas como matemática, o gramática, o ciencias. Ahí puede ser necesario tomar a un niño aparte y explicarle un tema aparte, mientras que los demás siguen con alguna actividad que pueden continuar solos. Bueno, espero que eso responda a la pregunta. Yo termino aquí. Muchas gracias, Hans. Muchas gracias, Coco, bueno, por todo, ¿no? Por haber aceptado de participar de este primer ciclo de webinars Aprendiendo en Mancha, ¿no? Y de este seminario sobre, bueno, educación respetuosa y homeschooling. Queremos agradecerlos a todos y nos gustaría invitarlos a tomarse una foto con nosotros. Sí, todos activando sus cámaras y bueno, para tener un recuerdo, ¿no? Del día de hoy. Y pueden poner caras chistosas. Imagínense un pan con mango. Podemos saludar. Tengo que tomar varios porque tengo a 40 personas en línea, entonces tengo que ir bajando la pantalla. Así voy a ir bajando. Y ya está. Muchas gracias a todos y a todas las personas que se han conectado. Les quiero contar, Isabel, cuídate mucho, Isabel. Esperemos que te mejores realmente. De verdad. ¿Estás en el grupo de WhatsApp? Mándanos por ahí mensaje. Quiero compartirles mi pantalla ya para finalizar. Este es el primer webinar o conferencia virtual de nuestra programación que va hasta el mes de julio. Va a ser una vez por semana. Todo se está gestando de manera virtual o teletrabajo en nuestra organización cultural La Mancha, que es un punto de cultura. Y acá para la siguiente semana, no sé, acá está. Les voy a compartir la pantalla. El jueves 30 de abril a las 5 de la tarde por este mismo canal tenemos la siguiente charla sobre crianzas respetuosas que se llama Enfoques de Género
en la infancia. Nos van a acompañar la antropóloga, mamá, educadora, actriz y activista feminista María Gil Cubas, Vera Lucía Castro, que es madre, es arte educadora, formada en Buenos Aires, Argentina, y también Javier Cruz, que es de Chile, también es papá, es artista, es escritor. Y les quiero solamente mostrar esta imagen que dice: había una vez una princesa que se salvó sola, fin del cuento. Y la otra información que viene de una investigación del 2017 que se hizo en Estados Unidos, solo es una frase que dice: las niñas comienzan a sentirse menos inteligentes que los niños a partir de los 6 años. ¿No? Es un artículo de una investigación que se hizo en 2017. Les vamos a pasar vía WhatsApp la invitación, el recordatorio, y también lo pueden compartir, ya está publicado en nuestro Facebook. Les doy las gracias a Hans Reg y a Coco Elías por querer compartir sus experiencias con La Mancha y todas las personas que son parte de esta plataforma webinar. Y también les agradezco mucho el trabajo a Karina Jiménez, psicóloga clínica de La Mancha, y Bruno Loera, estudiante de antropología y actor escénico de la Asociación Cultural Haciendo Pueblo. Entonces, sin más, nos vamos a despedir, y si ustedes tienen alguna otra consulta, pueden escribirme al WhatsApp al 988, a ver, lo voy a poner acá, 29 33 11. Mi nombre es Rosaura, o también nos pueden escribir al Facebook de La Mancha o al Instagram de La Mancha Taller de Arte. Se ha grabado en audio y también en video, vamos a editarlo, y en estos días, gracias al consentimiento de Hans y de Coco, se va a poder socializar, porque lo que queremos es que este material se difunda y llegue a más personas. El primer eje es sobre educación y crianzas respetuosas, que consta de cuatro charlas, una vez por semana. El siguiente eje es el de interculturalidad y convivencias, y vamos a tratar la interculturalidad desde todos los ámbitos. Agradezco la presencia de Hernán Zulca, que es uno de los ponentes para las conferencias de mayo de interculturalidad. Él es bilingüe, quechohablante, y también vamos a abordar desde diferentes enfoques. El cuarto eje, que es para finales de mayo, comienzo de junio, es sobre géneros y todo lo que implica la inclusión rumbo al bicentenario, si realmente estamos siendo inclusivos. Y el cuarto y último eje, programado hasta la quincena de julio, es sobre sostenibilidad, medio ambiente y comunidad. Son temas que abordan diferentes aspectos de la coyuntura que vivimos en diferentes maneras, que tienen que ver con el neoliberalismo, que tienen que ver con la forma de consumo excesivo y también las formas de educación. Nuestra organización, La Mancha, es una organización sin fines de lucro que lo que busca es promover una educación respetuosa para caminar hacia la transformación social y conseguir así vivir en una sociedad más justa y menos violenta. Soy Rosaura de la Cruz y les agradezco muchísimo su participación, y cualquier consulta, por favor, ya les he dejado el teléfono y también les voy a dejar el correo de La Mancha. En cuarentena, pero queremos que esta cuarentena al final de sus días, cuando termine, nos haya servido de aprendizaje, ¿no? Que sea productiva. Entonces, sin más, me despido y muchísimas gracias a todos y a todas, y que tengan una buena semana. Muchísimas gracias. Damos terminada este webinar, y vamos a enviarles a los correos y al WhatsApp la información para la siguiente semana. Muchísimas gracias a todas las familias, ponentes y personas trabajando. Muchísimas gracias.